Hoy, Día de la Almudena, recordamos la fascinante historia de esta joya. Fue donada a la Virgen por la reina María Cristina para acabar con una maldición. Están las joyas de pasar, como las que la reina Victoria Eugenia dejó a sus sucesoras y que ahora luce doña Leticia, y luego están las joyas de pasar maldiciones. La más famosa es el diamante Ope. Ninguno de sus dueños murió tranquilo. La princesa de Lamballe falleció linchada, a la actriz Laurence Ladue la asesinó su amante, y Hendrik Fals, que robó el diamante de su padre, un joyero, se suicidó. Otro de los propietarios de la piedra, Simón Montarides, se despeñó con su carruaje por un precipicio. También la reina María Antonieta la tuvo en su poder. El diamante tenía gafe, o al menos eso publicaron los periódicos de principios del siglo pasado. Ahora está encerrado en una vitrina del Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos, donde no hace daño a nadie. En España, tenemos el anillo de Alfonso XII. Según la leyenda, se lo regaló Virginia Oldoinic, la condesa de Castiglione, semanas antes de su boda con la reina María de las Mercedes en 1878. Se supone que la condesa había sido amante del rey. También se supone que había quedado muy despechada por el compromiso de este con Mercedes. Por eso maldijo su obsequio a la pareja. ¿Y funcionó? Solo 5 meses después de la boda, María de las Mercedes murió de tifus en el Palacio Real de Madrid. La tragedia inspiró una conocida canción infantil: ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi. En cuanto a la sortija de la Castiglione, parece el título de un capítulo de Harry Potter. La heredó de su hermana Mercedes, la infanta María Cristina de Orleans. María Cristina murió de tuberculosis en abril de 1879, poco después de recibirla. Pasó entonces a la infanta María del Pilar de Borbón, hermana de Alfonso XII. Cuando en agosto la infanta murió de una meningitis tuberculosa, volvió a manos del rey, que logró vivir hasta los 27 años. Falleció en el Palacio de El Pardo, también por culpa de una tuberculosis. Finalmente, la segunda esposa de Alfonso XII, la reina María Cristina, donó la joya a la Virgen de la Almudena para acabar con la maldición que pesaba sobre ella. La sortija colgó del cuello de la Virgen durante años. Ahora puede verse en el Museo de la Catedral de Madrid, encerrada en una cajita dorada. En el dorso del recipiente, puede leerse el siguiente lema: esta sortija perteneció a la reina Mercedes, a la reina María Cristina, a la infanta Cristina, a la infanta Pilar y al rey Alfonso XII. Y en la parte trasera, después del fallecimiento de estas augustas personas, la familia real la donó a la Sagrada Imagen de Santa María de la Almudena. 29 de noviembre de 1885. Menos mal que no llegó a manos de la reina Victoria Eugenia, debe de pensar doña Leticia. Si investigan por ahí, leerán que la joya era un ópalo, el ópalo maldito de la Castiglione. El anillo expuesto en la Almudena, sin embargo, tiene engarzados una perla gris y un brillante que no parece estar hecho de ese material. Probablemente, la confusión se deba a la mala fama que en el siglo XIX tenían los ópalos, por culpa de un cuento de Walter Scott. Claro que con las leyendas no hay que ponerse muy quisquilloso. Hay paparruchas que son más bonitas que un diamante. El anillo maldito de la condesa de Castiglione. Hay historias de amor trágicas y llenas de giros dramáticos que las convierten en aún más románticas y oscuras. Una de esas historias de amor es la del rey Alfonso XII y la reina María de las Mercedes de Orleans. La prematura muerte de la joven reina quedó inmortalizada en romances y coplas, impresionando y conmoviendo tanto a la España de la época como a generaciones posteriores. La historia de la maldición lanzada sobre la pareja por la condesa de Castiglione no es tan conocida y añade un tinte más dramático aún. Te contamos todos los detalles de una historia que supera a cualquier ficción.
la mujer más bella del mundo. Virginia Oldoni, condesa de Castiglione, nacida en Florencia en 1837 y fallecida en 1899, fue considerada la mujer más bella del mundo tanto por su espectacular físico, como por su extravagante y elegante forma de vestir. Casada a los 17 años, a los 19 pasó a ser la amante de Napoleón III y consiguió que el emperador apoyase la causa de la reunificación italiana. Esta relación le otorgó una situación de poder, pero también un aura de escándalo que la condujo al divorcio y a vivir una vida llena de amantes, lujos e intrigas. Se la apodó también como la perla de Italia o la mujer del sexo de oro imperial. Los juegos del amor y los celos. Según cuenta la leyenda, cuando contaba cerca de 40 años tuvo como amante un jovencísimo Alfonso XII, entonces solo Alfonso de Borbón, pretendiente al trono español. Cuando en 1874 es proclamado rey, entonces con tan solo 17 años, ya estaba en relaciones con su prima hermana María de las Mercedes de Orleans. Siguiendo la costumbre de la época, Alfonso había elegido una prometida con la que casarse entre las listas de jóvenes aristócratas y princesas de su ámbito relacional, al tiempo que mantenía varias amantes. Aunque la joven María de las Mercedes no era la candidata ideal para su madre, la reina Isabel II, los jóvenes terminaron casándose el 23 de enero de 1878 en la Basílica de Atocha. Al enterarse la condesa de Castiglione y ver finalizada la historia de amor y pasión que tenía con Alfonso, decidió vengarse enviándoles un envenenado regalo de boda, un misterioso y bello ópalo que mandó maldecir y engastar en un anillo de oro. El anillo maldito de Alfonso XII. Los jóvenes recibieron el regalo de la condesa de muy buen grado, especialmente Mercedes, quien conminó a su esposo a aceptar el regalo y pronto comenzó a lucirlo en su mano. Una maldición caía sobre el matrimonio, dos jóvenes ya de por sí supersticiosos y con una historia de premoniciones y profecías detrás. A ella, a María de las Mercedes, le había leído la mano una gitana en Sevilla anunciándole que se casaría con un rey, para después salir huyendo al quedar asustada por el resto de presagios que veía en el futuro de la muchacha. La historia está recogida en sus biografías y, de ser cierta, no se puede negar que causaría un fuerte impacto en la sensibilidad de una adolescente que ya había perdido a varios de sus hermanos y había padecido enfermedades como las viruelas o el sarampión, de gran mortandad en aquella época. De su carácter romántico deja constancia la anécdota de cómo ella misma le había predicho a Alfonso que algún día él sería rey y entraría en Madrid en un caballo blanco. 4 damas y un anillo. La muerte ronda al rey. Sea como fuere, la pobre Mercedes falleció al poco de casarse, el 26 de junio de 1878. Según unas versiones, la joven reina había fallecido de un tifus, mientras otras versiones señalan que fue como consecuencia de un legrado que se le había realizado mal tras sufrir un aborto. La suya fue la primera de un rosario de muertes repentinas que la leyenda atribuye a la maldición del anillo. Tras María de las Mercedes, y tan solo pasados 2 meses, falleció la abuela de ambos, María Cristina de Borbón dos Sicilias, a quien Alfonso había cedido el anillo de la difunta. Será entonces la cuñada de Alfonso, hermana de Mercedes, la princesa María Cristina Francisca de Orleans, quien herede el anillo. Su suerte también será fatal y fallecerá el 28 de abril de 1879 por tuberculosis. La mala suerte rondaba por los pasillos de palacio y no habría de ser la última de las muertes. La infanta María del Pilar, hermana pequeña del rey, le pide entonces el anillo y poco después, el 5 de agosto de 1879, también fallece mientras tomaba las aguas en el balneario de Escoriaza, Guipúzcoa. La historia oficial señala que la causa de su fallecimiento fue una meningitis tuberculosa. La muerte del rey Alfonso XII y el fin de la maldición.
El rey, receloso de aquel maldito anillo, decide entonces quedárselo y lucirlo él, aunque otras versiones cuentan que lo guardó en su joyero con sus gemelos y pasadores. Unos los más tarde, en 1885, Alfonso XII moriría de tuberculosis, dejando a viuda a su segunda esposa, María Cristina de Austria-Lorena, y 3 hijos huérfanos, 2 infantas y el futuro Alfonso XIII, aún en el seno de su madre. El peso de estas 5 muertes llevó a María Cristina a llevar a bendecir el anillo y reformarlo como colgante para la Virgen de Nuestra Señora de la Almudena. El mismo Alfonso XII, antes de morir, le había referido la mala suerte que traía aquella joya y le había advertido que nadie se atreviera a usarlo. La leyenda también cuenta que este ópalo ya lo había lucido con anterioridad la propia condesa de Castiglione. La bella condesa había acudido al palacio de Napoleón III vestida con un lujoso vestido semitransparente, ocultando sus partes con un corazón enjollado con este extraordinario ópalo. La emperatriz, la española Eugenia de Montijo, al ver a la amante de su esposo engalanada de esa manera, habría dicho de ella: «Qué bella joya, pero que bajo tiene el corazón». Esta es la leyenda del anillo maldito de Alfonso XII. En la época, se dio crédito a la maldición y la superstición convirtió a esta joya en un objeto maldito y odiado. La historia oficial nos lleva por otros derroteros. Las enfermedades infecciosas provocaron una gran mortandad entre todas las clases sociales, y las sucesivas muertes acaecidas en el entorno de Alfonso XII, incluida la suya, obedecieron a la facilidad del contagio y a las pocas y malas condiciones higiénicas propias de la época. La pervivencia de una mentalidad supersticiosa, los celos y la pasión hicieron el resto. ¿Crees en este tipo de maldiciones? Dramáticos que las convierten en aún más románticas y oscuras. Una de esas historias de amor es la del rey Alfonso XII y la reina María de las Mercedes de Orleans. La prematura muerte de la joven reina quedó inmortalizada en romances y coplas, impresionando y conmoviendo tanto a la España de la época como a generaciones posteriores. La historia de la maldición lanzada sobre la pareja por la condesa de Castiglione no es tan conocida y añade un tinte más dramático aún. Te contamos todos los detalles de una historia que supera a cualquier ficción. La mujer más bella del mundo. Virginia Oldoni, condesa de Castiglione, nacida en Florencia en 1837 y fallecida en 1899, fue considerada la mujer más bella del mundo tanto por su espectacular físico, como por su extravagante y elegante forma de vestir. Casada a los 17 años, a los 19 pasó a ser la amante de Napoleón III y consiguió que el emperador apoyase la causa de la reunificación italiana. Esta relación le otorgó una situación de poder, pero también un aura de escándalo que la condujo al divorcio y a vivir una vida llena de amantes, lujos e intrigas. Se la apodó también como la perla de Italia o la mujer del sexo de oro imperial. Los juegos del amor y los celos. Según cuenta la leyenda, cuando contaba cerca de 40 años tuvo como amante un jovencísimo Alfonso XII, entonces solo Alfonso de Borbón, pretendiente al trono español. Cuando en 1874 es proclamado rey, entonces con tan solo 17 años, ya estaba en relaciones con su prima hermana María de las Mercedes de Orleans. Siguiendo la costumbre de la época, Alfonso había elegido una prometida con la que casarse entre las listas de jóvenes aristócratas y princesas de su ámbito relacional, al tiempo que mantenía. Hoy, día de la Almudena, recordamos la fascinante historia de esta joya. Fue donada a la Virgen por la reina María Cristina para acabar con una maldición. Están las joyas de pasar, como las que la reina Victoria Eugenia dejó a sus sucesoras y que ahora luce doña Leticia,
Y luego están las joyas de pasar maldiciones. La más famosa es el diamante Ope. Ninguno de sus dueños murió tranquilo. La princesa de Lamballe falleció linchada, a la actriz Laurence Ladue la asesinó su amante, y Hendrik Fals, que robó el diamante de su padre, un joyero, se suicidó. Otro de los propietarios de la piedra, Simón Montarides, se despeñó con su carruaje por un precipicio. También la reina María Antonieta la tuvo en su poder. El diamante tenía gafe, o al menos eso publicaron los periódicos de principios del siglo pasado. Ahora está encerrado en una vitrina del Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos, donde no hace daño a nadie. En España, tenemos el anillo de Alfonso XII. Según la leyenda, se lo regaló Virginia Oldoinic, la condesa de Castiglione, semanas antes de su boda con la reina María de las Mercedes en 1878. Se supone que la condesa había sido amante del rey. También se supone que había quedado muy despechada por el compromiso de este con Mercedes. Por eso maldijo su obsequio a la pareja. ¿Y funcionó? Solo 5 meses después de la boda, María de las Mercedes murió de tifus en el Palacio Real de Madrid. La tragedia inspiró una conocida canción infantil, ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi. En cuanto a la sortija de la Castiglione, parece el título de un capítulo de Harry Potter. La heredó de su hermana varias amantes. Aunque la joven María de las Mercedes no era la candidata ideal para su madre, la reina Isabel II, los jóvenes terminaron casándose el 23 de enero de 1878 en la Basílica de Atocha. Al enterarse la condesa de Castiglione y ver finalizada la historia de amor y pasión que tenía con Alfonso, decidió vengarse enviándoles un envenenado regalo de boda, un misterioso y bello ópalo que mandó maldecir y engastar en un anillo de oro. El anillo maldito de Alfonso XII. Los jóvenes recibieron el regalo de la condesa de muy buen grado, especialmente Mercedes, quien conminó a su esposo a aceptar el regalo y pronto comenzó a lucirlo en su mano. Una maldición caía sobre el matrimonio, dos jóvenes ya de por sí supersticiosos y con una historia de premoniciones y profecías detrás. A ella, a María de las Mercedes, le había leído la mano una gitana en Sevilla anunciándole que se casaría con un rey, para después salir huyendo al quedar asustada por el resto de presagios que veía en el futuro de la muchacha. La historia está recogida en sus biografías y, de ser cierta, no se puede negar que causaría un fuerte impacto en la sensibilidad de una adolescente que ya había perdido a varios de sus hermanos y había padecido enfermedades como las viruelas o el sarampión, de gran mortandad en aquella época. De su carácter romántico deja constancia la anécdota de cómo ella misma le había predicho a Alfonso que algún día él sería rey y entraría en Madrid en un caballo blanco. 4 damas y un anillo. La muerte ronda al rey. Sea como fuere, la pobre Mercedes falleció al poco de casarse, el 26 de junio de 1878. Según unas versiones, la joven reina había fallecido de un tifus, mientras otras versiones señalan que fue como consecuencia de un legrado que su hermana Mercedes, la infanta María Cristina de Orleans. María Cristina murió de tuberculosis en abril de 1879, poco después de recibirla. Pasó entonces a la infanta María del Pilar de Borbón, hermana de Alfonso XII. Cuando en agosto la infanta murió de una meningitis tuberculosa, volvió a manos del rey, que logró vivir hasta los 27 años. Falleció en el Palacio de El Pardo, también por culpa de una tuberculosis. Finalmente, la segunda esposa de Alfonso XII, la reina María Cristina, donó la joya a la Virgen de la Almudena para acabar con la maldición que pesaba sobre ella. La sortija colgó del cuello de la Virgen durante años. Ahora puede verse en el Museo de la Catedral de Madrid, encerrada en una cajita dorada. En el dorso del recipiente, puede leerse el siguiente lema: esta sortija perteneció a la reina Mercedes, a la reina María Cristina, a la infanta Cristina,
a la infanta Pilar y al rey Alfonso XII, y en la parte trasera, después del fallecimiento de estas augustas personas, la familia real la donó a la Sagrada Imagen de Santa María de la Almudena. 29 de noviembre de 1885. Menos mal que no llegó a manos de la reina Victoria Eugenia, debe de pensar doña Leticia. Si investigan por ahí, leerán que la joya era un ópalo, el ópalo maldito de la Castiglione. El anillo expuesto en la Almudena, sin embargo, tiene engarzados una perla gris y un brillante que no parece estar hecho de ese material. Probablemente, la confusión se deba a la mala fama que en el siglo XIX tenían los ópalos, por culpa de un cuento de Walter Scott. Claro que con las leyendas no hay que ponerse muy quisquilloso. Hay paparruchas que son más bonitas que un diamante. El anillo maldito de la condesa de Castiglione. Hay historias de amor trágicas y llenas de gire. Había realizado mal tras sufrir un aborto. La suya fue la primera de un rosario de muertes repentinas que la leyenda atribuye a la maldición del anillo. Tras María de las Mercedes, y tan solo pasados 2 meses, falleció la abuela de ambos, María Cristina de Borbón dos Sicilias, a quien Alfonso había cedido el anillo de la difunta. Será entonces la cuñada de Alfonso, hermana de Mercedes, la princesa María Cristina Francisca de Orleans, quien herede el anillo. Su suerte también será fatal y fallecerá el 28 de abril de 1879 por tuberculosis. La mala suerte rondaba por los pasillos de palacio y no habría de ser la última de las muertes. La infanta María del Pilar, hermana pequeña del rey, le pide entonces el anillo y poco después, el 5 de agosto de 1879, también fallece mientras tomaba las aguas en el balneario de Escoriaza, Guipúzcoa. La historia oficial señala que la causa de su fallecimiento fue una meningitis tuberculosa. La muerte del rey Alfonso XII y el fin de la maldición. El rey, receloso de aquel maldito anillo, decide entonces quedárselo y lucirlo él, aunque otras versiones cuentan que lo guardó en su joyero con sus gemelos y pasadores. Unos los más tarde, en 1885, Alfonso XII moriría de tuberculosis, dejando a viuda a su segunda esposa, María Cristina de Austria-Lorena, y 3 hijos huérfanos, 2 infantas y el futuro Alfonso XIII, aún en el seno de su madre. El peso de estas 5 muertes llevó a María Cristina a llevar a bendecir el anillo y reformarlo como colgante para la Virgen de Nuestra Señora de la Almudena. El mismo Alfonso XII, antes de morir, le había referido la mala suerte que traía aquella joya y le había advertido que nadie se atreviera a usarlo.